El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, el Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el Alfeo, y Tadeo, Simón el fanático, Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Muy bien, vamos entonces a conectarnos en esta mañana. Continuamos entonces proclamando en la liturgia de la palabra la historia de la salvación. Recuerden que la empezamos ¿con quién? Con Abraham, y después ¿quién siguió? Siguió Isaac, y luego, ¿y qué pasó? ¿Qué le pasó ayer a Jacob? ¿Qué fue lo que le pasó ayer a Jacob? A ver, la memoria, pues, ¿dónde está? Fue ayer apenas. ¿Quiénes estuvieron ayer acá? La mayoría. Bueno, ¿qué fue lo que le pasó ayer a Jacob? ¿Estaba qué? Se puso a pelear con la suegra. Se puso a pelear con Dios. ¿Sí? ¿Cómo así? Y es que este señor fue tan atrevido de ponerse a pelear con Dios. ¿A pelear o mejor a luchar? ¿Y qué le pasó a Jacob? ¿A quién? A Dios. ¿Cómo fue la cosa? Lo lastimó. ¿Y en dónde lo lastimó? En la pierna. ¿Y cómo quedó el pobre Jacob? Cojeando. ¿Y qué es lo que le estaba pidiendo Jacob a Dios? Que se ganara la lotería, que le consiguiera novia, ¿qué? Que le diera la bendición. ¿Y la recibió o no la recibió? Sí la recibió. ¿Y cuál es el signo de la bendición? Ya no te llamarás sino Israel. Hay un cambio de nombre. Igualito lo que le pasó ¿a quién? Al abuelito. La historia como se repite. La lucha de Jacob contra Dios. Jacob pensó ganarle a él, pero no. Bueno, no nos podemos quedar en la historia de ayer porque hay que avanzar. Pasó el tiempo, pasan los años, en estas historias hay que pasar rápido, rápido, los años pasan como si fuera una novela, una película, y entonces Jacob ya es un viejo. ¿Y casado con quién? Raquel era la de Isaac, Sara la de Abraham, Jacob con Lía y no me acuerdo de la otra, eran varias, no recuerdo, ahí me perdonan, la memoria me falla hoy. Una se llamaba Lía, las otras después las averiguamos.
¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 11. Bueno, 11 o 12. Tuvo 12 hijos. 12 hijos. En la casa de Jacob pasa algo parecido a lo que ocurre en algunas familias. Cuando cuando los hijos se quejan de que el papá o la mamá prefiere a uno. Este es el preferido de mi mamá. Aquella es como los ojos de mi papá. Ese es el preferido. Y eso genera, hay veces que celitos, celos, ciertas envidias y cosas por el estilo. Jacob tuvo 12 hijos. Uno de ellos era el preferido. ¿Quién sería? José. José era un muchacho, un adolescente. Era bien bonito el muchachito, bien guapo. Y los hermanos le tenían ¿qué? Le tenían envidia. No se lo masticaban, pero no se lo tragaban. Porque Jacob prefería a José, inclusive le regaló ¿qué? ¿Ustedes se acuerdan a Magdalena? Que le regaló una bicicleta, una patineta. ¿Qué le regaló? Le regaló un vestido al muchacho. Y el muchacho, claro. Y una vez la mamá mandó a José creo que a llevarles el almuerzo, el fiambre, porque los hermanos eran pastores. Miren, miren, por allá llega ¿quién? Por allá llega el soñador, porque José tenía algo especial. ¿Qué era lo que tenía José? El hombre era muy inteligente. Ese no era un bobo. Vea, bien inteligente. Interpretaba los sueños, en fin. Lo cierto es que cómo transcurre la historia para no alargarnos demasiado. Los muchachos lo agarran, lo meten en un foso y dicen, no, mejor vamos a decir que un animal lo cogió, lo mató, se lo devoró, vea el vestidito nuevo untado de la sangre, se lo llama al papá. Y fue que por allá vieron de lejos que pasaba ¿qué? Una caravana de madianitas, lo vendieron, se lo llevaron, terminó el muchachito en Egipto, le fue mal al principio, pero como el muchacho era bien ¿qué? Bien inteligente, terminó trabajando ¿con quién? Con el faraón, imagínese, de esclavo a ministro de economía del faraón. Eso fue en años, pasaron los años, llega el hambre, llega una hambruna, la gente que vive en Canaán tiene que salir a buscar ¿qué? Comida, no hay comida, vamos a Egipto, allá están los graneros repletos de comida, vamos a ir a comprar comida a Egipto. Y claro, las cosas se voltearon. Se van a encontrar los hermanos con José. Ellos no lo reconocieron porque José está muy cambiado. ¿Y luego qué? Los encarcelan y les dice, bueno, vayan a su tierra y me van a traer ¿a quién? A su hermano.
Y es allí cuando estos hombres caen en cuenta de que ¿en qué caen en cuenta ellos? Esa es la enseñanza de hoy. El mal que yo hago, tarde o temprano, nos pasa factura de cobro. ¿Cómo les parece, pues, muchachos, señoritas? Uno pensaría que como que eso quedó en el olvido, en el pasado, y no siempre pasa eso. Tarde o temprano nos pasan la factura. Llega el día, se nos voltea el Cristo, como decimos. Es allí cuando Rubén los hace caer en cuenta. Miren lo que hicimos con nuestro hermano José. Ahora nos están, ¿qué? Cobrando la deuda. Y José sabía, y él estaba escuchando porque él sabía el lenguaje de los hebreos, su lengua. ¿Y cómo termina la historia de hoy? Porque esto sigue mañana. ¿Qué hizo José? No aguantó. Tuvo que salir. Él cómo se iba a poner a llorar delante de esta gente. Él se fue y se puso a llorar. Porque en el fondo José, a pesar, oiga pues, a pesar de lo que le hicieron, nunca alimentó ¿qué? El odio ni el rencor para sus hermanos. José no se dejó ¿qué? Seducir, ¿por qué? Por el odio, por el deseo de venganza. Porque José tenía todo el poder de acabar con ellos. Hombre, da una orden, los acusamos de, ahí decía, de espías, les armamos un juicio, los condenamos a muerte y aquí no pasó nada. Pero no, José es un hombre, él mismo lo dice, es que hombre de Dios, no se deja llevar por el deseo de la venganza. Usted y yo nos pareceremos a José, a este José, el patriarca. Hemos reconocido, hemos caído en cuenta, muchachos, señoras, señoritas, de que todo acto que uno haga tiene que una consecuencia. Caemos en cuenta de las cosas. Esto es como el efecto boomerang. ¿Conocen el boomerang? Usted lo lanza y usted cree que el boomerang se fue. ¿Se fue? ¿No? Se te devuelve. ¿Cuándo se devuelve? ¿De qué forma se devuelve? Vaya a saber. Lo cierto es que toda acción trae una consecuencia, positiva o negativa. Por eso, antes de actuar, ¿qué habría que hacer? Piense, mi hijo, échele cabeza al asunto. No se deje llevar por la emoción, por el momento. Controle sus ¿qué? Controle sus instintos. Póngale freno a la vida. Sí, la muchacha está bien bonita, está bien agradable, bien, está muy, ¿cómo se dice? Muy guapa, como dicen ustedes, tan guapa. Y me mató el ojo la muchacha. ¿Saben qué es matar el ojo? Miraditas. Me mató el ojo la muchacha y me acerco y empiezo a conversar, y la conversación
que empezó con algo tan trivial, termina en un enredo tremendo por allá, por allá. Y usted dice, uy, yo no iba a perder la oportunidad, ¿cierto? Ah, ella quiso, yo quise, hágale, mija. Pasan los días, pasan los meses no, algunas semanas. Y usted se mete al baño y va a hacer ninis. ¿Sabe qué es ninis? Pipí. Usted va a hacer pipí. ¿Y qué pasó acá? ¿Y qué pasó acá? ¿Embarazada? Yo voy a estar embarazado. Que yo sepa, todavía no podemos. ¿Qué pasó acá? Y voy donde el doctor. Doctor, es que mire, como tengo acá el cociámpiro. Mijo, ¿usted es casado? Claro que sí. ¿Y usted, su vida sexual, qué? Ah, ¿qué pasó, doctor? Mijo, usted está enfermito. A usted lo contagiaron. ¿A mí? ¿Eh? ¿Y qué tengo ahí? Mijo, una infección. ¿Y cuándo sería eso? Échele cabeza, a ver, recuerde con quién estuvo. Ah, claro, con aquella niña tan bonita, que no era mi esposa, en aquella noche de pasión que me dejé llevar, yo no perdí la oportunidad, estuve con ella, ella estaba muy bonita pero muy enferma, ahí me contagió y yo contagié a mi esposa y mi esposa que estaba embarazada contagió al bebé en el vientre. ¡Sorpresa! Tu matrimonio se echó a perder. Tu esposa se dio cuenta de que le fuiste infiel. La perjudicaste a ella y al bebé. Y el bebé cuando nació, ¿nació con qué? Con problemas. Te tiraste en dos personas. Dañaste tu matrimonio. ¿Y por qué? Porque no fuiste capaz de qué? De decir no. No le pusiste freno a tu vida, te descontrolaste. Ahí te están pasando la ¿qué? La factura de cobro y esta factura vale demasiado. Dañaste tu matrimonio, tu pareja ya no cree en ti, tu familia se enteró, mira al bebé como está de mal, no sabemos las consecuencias para el bebé. Porque el niño fue afectado por la enfermedad venérea que te contagió, que te pegaron por allá en una noche de irresponsabilidad y de locura. Lo mismo que le pasó a este personaje que me acabo yo de inventar, fue lo que le pasó a quienes, a los hermanitos de José. Se dejaron llevar por las ganas de ¿qué? De acabar con el soñador, se sintieron inferiores al hermanito adolescente, al preferido del papá, hicieron el daño tan terrible de venderlo como si fuera ¿qué? Un mueble, una cosa, un objeto, y la factura se la cobraron luego. Y ahí es donde vienen ¿qué? Las consecuencias negativas. Moraleja, antes de actuar, piense a ver en las consecuencias.
porque si no te toca pagar eso, como dice mi mamá, con lágrimas de sangre. ¿Han escuchado eso? Las mamás dicen eso, lágrimas, es decir, con mucho dolor. Y no es venganza de mi Dios. Es que mi Dios mire lo que me hizo. Es que mi Dios cómo me castigó. Es que mi Dios cómo es de horrible. No, mi hijo. Deje de ser niño. Madure. Eso no fue mi Dios. Eso es usted que no sabe qué. Controlar su vida. Hay que ponerle freno a la vida. Si uno no le pone qué. Freno al carrito. ¿Qué le pasa? Se estrella, se choca, y es ahí cuando vienen los dolores, los sufrimientos, los fracasos, todo aquello que genera tanto dolor y sufrimiento. Entonces, los hermanitos de José estuvieron muy de buenas, porque el hermanito no se llenó de odio ni de resentimiento, sino que los perdona. La historia de José es muy bella porque José termina reconciliándose con sus hermanos y ya luego el papá ya viejito, ya casi en una silla de ruedas, lo llevan hasta Egipto y allí se quedaron a vivir muchos años. Y entonces los hebreos, que empezaron con una familia de 12, terminaron convirtiéndose en ¿qué? En un pueblo extranjero, viviendo ¿en dónde? En Egipto, hasta que llega un faraón y dice: estos hebreos se me están volviendo ¿qué? Un problema, pongámoslos a trabajar, pongámosle cadenas, vamos a esclavizarlos. Y es allí cuando aparece ¿quién? Moisés. Pero bueno, esa historia llegará ya luego en la medida en que vamos avanzando. Vamos a pedirle entonces al Señor que nos dé esa capacidad de hacer un buen discernimiento frente a la vida, de aprender a controlarnos, a manejar nuestras emociones. Miren, muchachos, no todo lo que brilla es oro, no caiga en el juego. ¿Utilice qué? Hombre, utilice el cerebro es para utilizarlo, para pensar, para hacer un juicio frente a las cosas. ¿Esto sí me convendrá o no? Hombre, en estos días me decía alguien: estoy muy enfermo, y yo le digo: ¿y qué te pasó? No, es que me puse a tomarme unas cosas de licor y soy diabético, y se me complicó la vida. Y le dije: pues claro, mi hijo, ¿qué más ibas a esperar? Usted es diabético. A usted le han dicho: mi hijo, no tome, cuídese. Pero se puso de pati contento en una fiesta, se alborotó, pasó muy rico, bailó. Bailar no es malo, pero te emborrachaste. Eso trae muchas azúcares. Usted es diabético, mi hijo. Y mire, vea, no ve. Entonces, antes de tomar una decisión importante en la vida, ¿qué hay que hacer? Hay que pensar, hay que hacer un buen discernimiento, lo que hace Jesús, lo que hace el Señor Jesús. Antes de tomar una decisión, el Señor se retira, ora, hace un buen análisis de su vida y ya luego decide. Aprendamos de Jesús, maestro de sabiduría. Aprendamos de quién más, de José, el patriarca, a no dejarnos llevar por los resentimientos. Y aprendamos de los hermanitos de José. Recordemos que todo lo que uno haga en la vida, positivo o negativo, siempre va a traer ¿qué? Una consecuencia.